Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 55 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás, como sabes, todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista también la podrás ver a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa de hoy, donde la entrevista que tenemos es con Néstor Murillo, CEO de Moldiver, vamos con la frase del día. No te preocupes por fallar, preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. Dicha por Jack Canfield, escritor. Y en este caso vamos a conocer la historia de Néstor, a los mandos de una compañía que lleva 25 años vendiendo con su empresa Moldiver productos de enmarcación, entre otros muchos productos. Conoceremos cómo ha sido crear el proyecto con sus padres, cómo es la venta de productos B2B y cuáles son las estrategias que mejor le funcionan para captar clientes o para elegir productos en su catálogo donde cuenta ya con más de 4.000 referencias. Así que vamos ya con la historia de Moldiver y de su fundador, de Néstor Murillo. Sin más dilación, comenzamos. Muy buenos días, hoy tenemos dentro de nuestro programa de entrevistas de los viernes, donde entrevistamos a los protagonistas del e-commerce, a un referente del mundo e-commerce como es Néstor Murillo, fundador y CEO de Moldiver. Néstor Murillo lleva emprendiendo muchísimos años y también vendiendo online unos cuantos, con lo cual hoy conoceremos la historia de lo que es Moldiver y a qué se dedica en el mundo online. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Pues muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí contigo, ilusionado porque hayas contado conmigo y porque me hayas llamado. Y bueno, pues deseoso de contar lo que creamos que puedo contar. Sí, y a lo que quieras contar, que aquí hay muchas cosas que contar hoy. Bueno, lo primero de todo, llevas emprendiendo muchísimos años, 25 para ser exactos, y la primera pregunta es, ¿quién es Néstor Murillo y cuál es el camino que has recorrido hasta ahora? Bueno, pues Néstor Murillo es el alma mater de Moldiver. Moldiver es una empresa que nació en el año 98. No la fundé yo solo, la fundé con mi padre, con mi madre. Ellos como socios inversores y yo como socio trabajador. Nosotros nacimos con algo que se ha ido, bueno, como les ha pasado a muchas empresas que tenemos esta edad, con una idea de empresa que luego ha ido desarrollándose y ha ido diversificando y cambiando, y gracias, porque seguramente por eso es por lo que estamos aquí hoy. En origen, nosotros nos dedicábamos exclusivamente a la distribución de moldura para fabricar cuadros. Hablo de fabricantes de cuadro, de decoradores, talleres de marcación pequeñitos, etcétera. Y bueno, luego poco a poco fuimos ampliando el portfolio de productos a maquinaria, etcétera, etcétera, y luego se fueron ampliando los campos de trabajo. Pues lo que al principio era un cliente profesional casi exclusivamente de marcación, pues entramos en el sector de rotulación, impresión digital, etcétera, pero siempre con un perfil de lo que hoy conocemos como una empresa B2B, o sea, una empresa que trabaja para cliente profesional, no para cliente final. Entonces, un poco el concepto al principio era meterte en el mercado B2B, ¿no? Directamente, más que en el B2C, en el mercado un poco Sí, para venta. porque el nicho de negocio que nosotros vimos hace estos 25 años era la figura del distribuidor. Existían los fabricantes, en este caso de moldura para cuadros, y el cliente profesional, pero no existía un canal ni de distribución rápida, ni Ujú. tampoco de distribución en pequeñas cantidades. Entonces, ahí es donde nosotros vimos que había una opción de negocio, el comprar al fabricante, almacenar, crear estocaje y distribuir en cantidades pequeñas y por supuesto en otros plazos. ¿Vale? Entonces, en realidad, siempre ha sido así. Sí que luego, con el paso de los años, ha habido algunos productos que nosotros decidimos lanzarnos a la fabricación, y a día de hoy tenemos una combinación. La distribución sigue siendo
el principal eje o pata del negocio, y luego tenemos pues, una pequeña parte de fabricación, otra pequeña parte de impresión digital, etcétera. Vale, vale. Luego te pregunto por el tema de esos productos que vais eligiendo y vais complementando y por qué elegís esos Vale. productos. Pero antes de ello, me gustaría un poco saber un poco cómo fue la creación de Moldiver. ¿Cómo se te ocurrió el proyecto? O sea, ¿cómo validaste esa idea de negocio y sobre todo, por qué decidiste crearlo con tus padres? Eso Pues me mira, gustaría saberlo. al final es la historia, yo creo, muy típica. Y encima estos días que he oído bastante hablar de la empresa familiar, al final se trató de eso, era una evolución del negocio familiar. Mis padres eran dueños de un taller de enmarcación, tenían una tienda de cuadros con galería de arte y con un taller de enmarcación. Entonces, claro, cuando lo montamos yo tenía veintitantos, 22 años. La idea no se me ocurrió a mí, la idea original, no vamos a echarnos flores. La idea original la vieron mis padres porque ellos eran sufridores de esa dificultad en el canal de compra de algunos de los productos. Y el montarla con ellos, evidentemente, o sea, yo entonces me dedicaba a otras cosas, porque me dedicaba a negocios de hostelería, tuve la opción de venderlos, lo vendí, la parte del capital que faltaba la pusieron ellos y sobre todo el conocimiento del sector. O sea, ese fue el punto de lanzarnos. En aquella época no te voy a hablar ni de planes de negocio ni de planes de empresa, porque hace 25 años, por supuesto que habrá mucha gente que los haría, pero nosotros simplemente los lanzamos porque vimos un agujero de servicio. ¿Vale? Y bueno, la verdad es que durante los primeros, yo diría que 15, incluso, sí, 15 años, nos dedicamos exclusivamente a eso. Y bueno, y la empresa fue creciendo muy poquito, muy poquito, muy poquito a poco, pero con cierta solvencia. Y a partir de esos 15, 16 años es cuando empezamos a diversificar. Y entonces ya, cuando el sector principal del que nosotros veníamos empezó a flojear, nosotros lo pudimos sortear bien porque, bueno, pues habíamos puesto los huevos en diferentes cestas. Muy bien, muy bien. Es curioso porque la verdad que cuando uno monta un negocio, tiene una idea de negocio, la verdad que hay muchos nichos, pero encontrar un nicho de molduras para cuadros, la verdad que es complicado encontrarlo, de verdad que a mí nunca se me había ocurrido encontrar algo tan específico. Y sí es cierto que al final muchos negocios triunfan porque se enfocan muy bien en el nicho y vosotros lo habéis enfocado muy bien y seguís aquí después de 25 años vendiendo molduras y productos para enmarcación y otra serie de productos. Entonces, una pregunta, los primeros productos que lanzasteis, un poco, ¿cómo los elegisteis? ¿Cuáles fueron ese primer catálogo? ¿Cómo fue? Mira, La elección, todo cogerlo, cómo... efectivamente, en el formato inicial con el que nosotros trabajábamos, que además ahí sí que hay una gran diferencia y alguna vez lo hemos hablado aquí porque del principio queda gente. Y lo hemos hablado, la evolución que hemos tenido en todo, en la selección bueno, en la selección de producto, porque a día de hoy no tiene nada que ver. Pero al principio era el formato típico de visitar a los fabricantes, hablo de visitar, o sea, de coger el Sí, coche, el tren, sí, el sí. avión, porque nosotros traíamos producto de Italia, traíamos producto de Alemania, traíamos, bueno, en fin, asistir a ferias comerciales, a los propios fabricantes, a ver el producto en la mano, a seleccionarlo, hacer los pedidos además con mucho tiempo, porque luego muchas veces eran muestras de colecciones que luego, dependiendo de lo que el fabricante haya conseguido pedidos, los sacaba o no los sacaba finalmente, con lo cual siempre teníamos que jugar con una opción B. Entonces, y siempre buscando lo que nosotros creíamos que en nuestro portfolio de productos para el cliente profesional con el que trabajábamos, cojeábamos un poquito o simplemente si veíamos que había alguna tendencia nueva. ¿Vale? Ese proceso no tiene nada que ver con el procedimiento con el que trabajamos hoy. Si quieres, me meto un poco en la diferencia porque Dale, dale. es A ver cómo abismal es. y además lo hemos hablado aquí. La principal diferencia, y además a día de hoy que nosotros ya nos consideramos una empresa de comercio electrónico 100%, a día de hoy nosotros ya, y además cuando viene algún fabricante a vernos aquí, que todavía viene alguien, siempre les explico, nosotros ya no pensamos en qué producto vamos a seleccionar para nuestro catálogo o para
para colocarlo en nuestra web, pensando en qué necesidad vamos a poder cubrir de un cliente, pensando si en nuestro cliente habitual profesional, que sí que buscamos un cliente con recurrencia, etcétera, pueda necesitar, sino que nosotros lo que buscamos es un producto sobre el que tengamos un canal potente o por lo menos razonable de compra, o sea, que tengamos una relación directa con el fabricante, con un distribuidor exclusivo, etcétera, que tengamos un precio de compra competitivo y que tenga búsquedas en Internet. Esa es la clave. Y ya nos da igual si pensamos si un cliente nuestro lo va a poder querer o no lo va a poder querer, porque nosotros lo que vamos a intentar es que ese producto lo colguemos, lo posicionemos y que parte de esas búsquedas que ya hemos analizado que tiene, nosotros nos las llevemos. Y ya está. O sea, no. Entonces ha cambiado la manera de pensar en qué producto nuevo vamos a meter. O sea, empezáis con un keyword research directamente. Pero directamente. Además, Directamente. ¿pero por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que funciona. O sea, que por mucho que venga un fabricante y nos diga que tiene un producto que es este producto es la bomba y lo estoy vendiendo, claro, nosotros no significa que tengamos que encontrar, al contrario, productos que tengan unas búsquedas bárbaras, porque seguramente en el equilibrio que todo el mundo entendemos, si tiene muchas búsquedas, también va a tener mucha oferta. Y nosotros hemos aprendido que nos manejamos muy bien en productos que tienen una búsqueda o una demanda un poquito por debajo, pero que también tiene muy por debajo la oferta. ¿Vale? Entonces, si, por ejemplo, si buscamos una cinta adhesiva o incorporar cintas adhesivas, pues no vamos a buscar la cinta adhesiva que lo pega todo y que es de la marca tal y que todo el mundo conoce y que todo el mundo lleva, etcétera. Vamos a buscar pues una cinta a lo mejor reflectante, que se ilumina en la oscuridad y que tienen unos parámetros de seguridad X, bueno, que tiene mucha menos venta, pero que nadie se decide a trabajarla online, por ejemplo. Bueno, pues esa es la diferencia que tenemos con la forma de hacerlo antes. Sí, o sea, que directamente, ¿qué empezáis con? A lo mejor que tengan, no sé, 1000 búsquedas, 1500 búsquedas y directamente, pero al final tendrás que tener un tope, al final un mínimo para decir, oye, a partir de este momento me es rentable de traer el producto o no. Efectivamente, o sea, la forma en la que lo hacemos es buscamos el número de búsquedas que tiene el producto, a veces lo podemos afinar más, a veces lo podemos afinar menos, ¿vale? Sacamos también una analítica de los costes, si decidiéramos hacer una campaña de pago, de los costes que tendríamos en esa campaña de pago, ¿vale? Y bueno, trabajamos en realidad con una Excel, que yo creo que es como trabaja la mayoría, y sacamos unos parámetros y entonces sobre esos parámetros decidimos, oye, mira, este producto tiene pinta de que nos puede encajar y este otro producto tiene pinta de que no. Eso cuando queremos meter una gama completa de productos nuevos o, bueno, o algún producto nuevo particular. Luego también es cierto que hay productos que prácticamente los colgamos en web y los metemos en catálogo simplemente porque recibimos una consulta de aplicación de uno o varios clientes y nos damos cuenta que soluciona algo sobre lo que no habíamos pensado, incluso a veces que nos permite hacer unas ventas cruzadas con esa solución, con otro producto que ya tenemos y bueno, en ese caso ni siquiera hacemos, porque también te digo, todo este proceso no lo hacemos con todo el catálogo, nosotros tenemos, lo miré ayer además, tenemos 4.000, casi 4.500 referencias de producto y evidentemente es inviable, pero sí que es cierto que sobre todo cuando hacemos la previsión anual, sí que hay que trabajamos con un poquito más de delicadeza para la toma de decisiones de cada año, por lo menos en este ya es el tercer año que lo hacemos así, ahí sí que las gamas principales, categorías principales sí que llevan un análisis detrás y aunque sea más frío, pero trabajamos sobre cifra Bueno, sobre dato. más que sobre Trabaja- sentimiento. Trabajáis sobre dato más que sobre corazón, más cabeza que corazón. ¿Y opciones de marketplace? ¿Trabajáis opciones probáis en marketplace a lo mejor una serie de categorías y si os funciona lo metéis en vuestra web? Pues mira, Marketplace es la asignatura que tenemos relativamente pendiente
dentro de los proyectos importantes de los últimos años, es la que, por desgracia, vamos pasando de año en año en el calendario. Solamente tenemos una tiendecita activa en AliExpress, que sí que es cierto que nos sirve para empezar a... lleva funcionando un año, año y poco. En la que hicimos una pequeña selección de productos, nos ha venido bien y nos viene bien para acostumbrarnos cómo trabajar con Marketplace, el ritmo de trabajo que vemos que lo podemos cumplir con cierta facilidad, entender también el funcionamiento del Marketplace y sabiendo que AliExpress tampoco es para nosotros seguramente un referente top, pero tampoco nos obliga como nos obligarían otros y nos damos cuenta que va funcionando, pues como hemos dicho aquí en las reuniones, como si fuera nuestra primera web a la que le vamos dando de comer poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, si cada mes trabajamos en el perfil del marketplace y vamos añadiendo productos y vamos trabajando promociones, etcétera, pues vamos viendo que cada mes sube la venta, sube la venta, sube la venta. Bueno, pues si de repente estamos una temporada sin trabajarlo porque nos centramos en otros proyectos, pues se mantiene la venta, se mantiene la venta. Entonces, Bueno, o sea, no la tenéis todo el idea es que catálogo, este... ¿no? No tenéis todo el catálogo, ¿no? Tenéis una No, parte no, del no, catálogo. no, no, porque además nosotros el producto que trabajamos, que aunque nuestro e-commerce es un e-commerce abierto, aunque trabajemos principalmente para profesional por la tipología del producto, cantidades que vendemos, etcétera, pero nos pareció y creemos que es acertado que no tenía sentido ponerle vetos a la web. Pero hemos tenido que hacer adaptaciones de producto porque, por ejemplo, el cliente de AliExpress es eminentemente particular. Entonces, teníamos que adaptarlo. Así que no podemos trabajar con el catálogo completo, aparte que hemos jugado con nuestras cartas ganadoras y sobre todo con producto que sabemos que no nos genera incidencia de transporte, que no tenemos problema de retrasos por volúmenes, pues nosotros tenemos algunos productos que son grandes y eso puede generar incidencias de plazos de entrega, etcétera. Entonces, lo hemos limitado bastante y la verdad es que estamos en una fase de prueba-error y de aprendizaje. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta. Has hablado del tema del equipo, pero imagino que lo irías desarrollando poco a poco. Imagino que empezaríais, no sé si empezaríais al principio, hace 25 años, tus padres y tú, y con más gente. Y luego la pregunta es cómo has ido desarrollando ese equipo, cómo la experiencia de ampliar equipo, cómo fue un poco contratar a esa primera persona en una empresa totalmente familiar en este sentido. Sí, sí. Yo cuando empecé, además son de estas situaciones pues de empresas pequeñas, yo cuando empecé hacía absolutamente todo. Y claro, y cuando digo hacía absolutamente todo, digo que visitaba a los clientes, volvía, preparaba los pedidos. En algunos casos repartía yo mismo los pedidos con furgoneta en nuestra zona de influencia. Cogía el teléfono en el horario que me había marcado, o sea, yo estaba solo, solo, solo. Y desde luego que recuerdo la primera persona que entró a trabajar, que aquella Que le persona... diste un abrazo diciendo necesito ayuda. Pero además son situaciones de estas en las bueno, pero que yo creo que esto le habrá pasado a cualquiera que haya montado una empresa, que al principio ni siquiera te parece que vayas a llegar nunca a necesitar a una persona. Y dices, joder, pues ¿cuánto tengo que trabajar para necesitar que me ayude alguien? Sí, bueno, pues nosotros ahora estamos 9 personas. Yo creo que porque se acaba de incorporar una persona hace 2 mesecitos. Yo estoy convencido que antes del verano necesitaremos incorporar otra persona más y, y realmente en este último año y en lo que vamos viendo de evolución es cuando realmente estoy notando que vamos a necesitar incorporar gente de forma muy constante y mucho más rápida de lo que estábamos acostumbrados. Y que además las personas que entran, ahora sí, por lo menos esa es mi percepción, sí que generan el recurso que luego vamos a ir necesitando para todo, para esa persona que entra, pues para
ampliar el catálogo, para ganar servicio, etcétera, etcétera. Estamos en una fase en la que la velocidad a la que necesitamos movernos, que además es justificada, porque cuanto más rápido nos movemos, más rápido incrementamos las ventas, y es así. Necesita que entre gente nueva. Además, es una rueda en la que veo que hemos entrado y en la que no estamos a disgusto, porque lo estamos haciendo muy poco a poco, poco a poco, ahora con un poco más de velocidad de lo que... Porque si en 25 años hemos estado aquí, hemos estado fases en las que hemos estado más gente, pero pues porque también hemos pasado 2 crisis potentes y bueno, afortunadamente las hemos superado, pero sobre todo en estos últimos 5 años que venimos con un crecimiento muy lento, muy lento, muy lento. Sin embargo, en estos 2 años y medio últimos se nota que hemos hecho un punto de inflexión. Sobre todo con la tienda. Sobre todo ha sido ese crecimiento de facturación, digamos? Porque al final tú, además, durante la pandemia, tú no solamente estabas con Moldiver, sino que estabas como también, ofertabas también otros proyectos, ¿no? Te metiste en otros proyectos, sobre todo para suplir de productos cuando no había de nada. Cuando estábamos en ese momento, esos primeros meses, no había de nada, no había ni mascarillas, no había ni gel, era muy difícil encontrar esos productos. Entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento de los últimos 3, 4 años con la compañía? Vale, En pues mira, facturación. nosotros, por ejemplo, en los 2 últimos años, que es donde hemos apostado ya fuerte, sobre todo después del 2020, fue el año de la pandemia, ¿verdad? Pues finales de ese año, y por la experiencia, lo que dices, la experiencia de nosotros y hago un inciso, nosotros en pandemia, pues era en marzo del 2020, estábamos todos con un ERTE en casa. Y desde casa, bueno, pues sí, se me ocurrió, porque no fue una ocurrencia, lo mismo, no fue una ocurrencia mía personal. Vi las primeras mamparas colocadas en la tele, algunos anuncios en prensa, etcétera, y decidí, ostras, si nosotros esto lo podríamos poner en marcha también. Pusimos un proyecto en marcha paralelo que se llamó frenoalvirus.com, y la verdad es que a mediados de abril estábamos trabajando todos, y desde luego de abril a final de año tuvimos pues los mejores meses de facturación de nuestra historia, pero con una diferencia, en aquellos tiempos decía que prácticamente vergonzosa, porque era un sinsentido. Nosotros comprábamos todo el metacrilato que podíamos, comprábamos todo el gel el hidrogel que pasaba por delante, todo lo que tuviera que ver con protección para el COVID, lo comprábamos todo, pero es que lo vendíamos todo, 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 todo. Fue una exageración. También es cierto que aquí toda la gente se comprometió al 100%, estuvimos trabajando fines de semana, bueno, hubo semanas de trabajar mañana, tarde, noche, o sea, fue una locura. Pero sobre todo, primero nos permitió sobrevivir, que a lo mejor no lo habríamos conseguido, y después Totalmente. nos cambió la forma de pensar, porque fue el punto de inflexión real para decidir, oye, esto que nos ha pasado porque vendemos por Internet y porque las primeras decisiones de colocar el producto de protección para el virus, de colocarlo en la web, casi fue aleatorio, y sin embargo fue un acierto brutal. Y a partir de ahí, pues bueno, decidimos que nuestro formato cambiaba. Desde que cambiamos ese formato, nosotros hemos estado creciendo el 30% de facturación anual online, ¿vale? Este año, en lo que llevamos de trimestre, llevamos un crecimiento del 43% en lo que llevamos de año. Y además, no hay nada que nos diga que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora y trabajando duro como hasta ahora, no lo vayamos a seguir manteniendo, porque no estamos haciendo, que es el miedo muchas veces que tenemos las empresas, de, oye, mira, es que me ha entrado un cliente que de repente me está haciendo una facturación del X%, y claro, si pasado mañana decide que ya no trabaja con nosotros, eso lo pierdo. No. Está siendo muy constante con todo muy poco a poco. Vemos cómo van incrementando el número de pedidos mensual, vemos cómo va incrementando el ticket medio del pedido mensual. Todo muy poco a poco, y todo con mucho trabajo detrás.
pero estamos teniendo unos incrementos ¿Años? porcentuales Muy que buenos, son muy muy buenos. importantes, sí. ¿Ya habéis pasado el millón de Sí, facturación? sí, sí, afortunadamente sí. El famoso Eh, millón. el famoso, nosotros trabajamos con PrestaShop, que me Ujú. adelanto a algo que seguro que me preguntarás, Sí, seguro. y cuando nos avisaron pues, que nos metían en el 1 Million Club de PrestaShop, pues bueno, pues oye, es una alegría y desde luego nuestro objetivo real es llegar a los 3 millones en el 2023, o sea, perdón, el 2024, perdón, Ujú. o sea, el año que viene, y no me parece que sea nada excesivamente optimista. O sea, yo Ujú. creo que si seguimos al ritmo que vamos, no tenemos que tener Sí, problema. sí. Es curioso porque el tema al final, para mí después de conocer muchos proyectos de e-commerce, el reto de llegar de 0 a 1, o sea, de cruzar ese umbral que te tiras al final casi toda la vida útil, y luego una vez que lo superas, como duplicar o triplicar esa cifra, es casi incluso más sencillo, es más sencillo que llegar a ese primer millón. Para mí ese primer millón es el reto donde al final crea el punto de inflexión entre una tienda online y otra, sobre todo en ese Pues punto. mira, estoy totalmente de acuerdo porque además lo estamos viviendo y es que yo creo que tiene una justificación, o varias. La primera es el aprendizaje. Es cuando llegas a un nivel de facturación y lo que te estoy diciendo, que no es Ujú. un nivel de facturación de un pelotazo puntual, una operación que te puede haber salido y que dispara una venta que es en realidad irreal, ¿vale? Pongámoslo así. Ujú. Y es un crecimiento que ha ido poco a poco. Cuando llegas a determinada cifra, lo que llegas es con un bagaje detrás y con un aprendizaje. Y una base, Eh, en ese sentido, un equipo efectivamente, ya, un desarrollo. aquí cuando digo que estamos trabajando duro, pero no solamente estamos trabajando duro, estamos trabajando incorporando sistemas de trabajo, incorporando formatos de desarrollo de nuestro tiempo para ser más eficientes. Bueno, en formación nuestra, en conocimiento de herramientas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, llega un momento en el que tienes la capacidad económica también de, oye, necesito implementar una herramienta nueva, pero es que Ujú. para que esa herramienta tenga desarrollo, necesitamos meter una persona que trabaje esa herramienta, porque el resto no podemos desligarnos de lo que ya estamos. Y entonces, claro, llega un momento en el que todo eso lo puedes hacer. Entonces, Ujú. bueno, te lo digo dentro de 1 año y 7, 8 meses. A ver si, A ver qué tal va, a ver qué a tal ver va. si, a ver si teníamos razón o no. Vale, la primera herramienta que has puesto encima de la mesa es PrestaShop. ¿Por qué elegiste PrestaShop y no otra plataforma como Shopify, WooCommerce, Magento, Pues, SAP Hybris? pues mira, la semana pasada estuvimos en el eShow de Barcelona y estuve allí pues con la gente de PrestaShop Con Jorge estabas allí, ¿no? con Jorge, efectivamente, Grande, un grande. y nos invitó pues a hablar de nuestra experiencia a otra gente y nos preguntaban y la verdad es que el por qué no te lo sé decir, porque no sé ni siquiera si analizamos bien el resto de herramientas, sí que es cierto que dentro de lo que entonces conocíamos, PrestaShop lo teníamos como una herramienta dentro de las 3 o 4 que podríamos valorar y que creímos que para el perfil de necesidades que teníamos Ujú. entonces se adaptaba muy bien. Eh, una vez que estamos trabajando con PrestaShop, vamos, y además aquí yo creo que, bueno, creo no, todos en la empresa lo pensamos, ha sido un acierto. PrestaShop a nosotros se adapta perfectamente a las necesidades que nos han ido surgiendo. Nosotros sí que el año pasado tuvimos que hacer un paso de la versión 1.6 a la 1.7 Ujú. porque sí que con la 1.6 empezábamos a ver que había cosas que queríamos hacer y que no teníamos opción de hacerlas porque o la propia plataforma ya no iba a desarrollar más o sobre todo el enjambre de empresas que trabajan para desarrollar módulos dejaban de hacerlos ya para nuestra versión porque se Ujú. centraban ya en la nueva y entonces tuvimos que hacer el cambio, pero una vez hecho ese cambio es que no hemos tenido ni una puerta cerrada a las necesidades que hemos ido viendo que necesitemos.
se adapta a nuestro tamaño sin problema, la dinámica de trabajo es rápida. Vamos, no tenemos más que bondades para PrestaShop y me imagino que el resto de las herramientas funcionarán fenomenal también, pero desde luego para nosotros ha sido un acierto. ¿Contáis también con RP propio? ¿Tenéis un RP externo también? Pues hicimos cambio también el año pasado, en el segundo trimestre del 2022 hicimos cambio. Nosotros teníamos un RP de hacía ya unos años en el que no teníamos una conectividad directa con PrestaShop. Claro, PrestaShop se ha convertido en el corazón de nuestro trabajo, es nuestro canal de venta. Entonces teníamos claro que teníamos que hacer el cambio y al final hicimos varias pruebas y nos decidimos por Holded. Con Holded no puedo decir que estemos descontentos, pero tampoco que tengamos Un una enamoramiento, relación ¿no? al Ya. 100% con PrestaShop, ¿vale? Tiene una Vale. conectividad directa, muy buena, o sea, que nosotros hicimos un cálculo aquí de las horas de trabajo que nos íbamos a... La verdad es que, mira, eso no lo he sacado, y de memoria no me atrevo a decirlo, pero hicimos un cálculo de las horas de trabajo que nos ahorrábamos al mes solamente teniendo la sincronización de los clientes que entraban nuevos, el no tener que generar ese cliente a mano y no tener que cargar los pedidos a mano, ¿vale? Bueno, eso es un, vamos. Y eran unas horas de trabajo muy importantes. Entonces, pues con Holded hemos perdido alguna cosa de las que estábamos acostumbrados, pero que era más el costumbrismo que la necesidad. Y sí que es cierto que con la sincronización con PrestaShop le faltan dos o tres detallitos, que son la sincronización de productos con combinaciones de los que trabaja PrestaShop, que esos no los integra bien, pero de la forma que la gente de Holded va trabajando y solucionando, etcétera, yo estoy convencido que a lo largo de este año eso lo tendrán solucionado. Y desde luego, pues para nosotros que bueno, somos una empresa, seguimos siendo una empresa pequeña, Holded es una herramienta, lo mismo que nos pasa con PrestaShop, que tienen unos costes muy asumibles y que nos dan unas prestaciones bueno, que para nosotros Que son os funciona súper funcionales, perfectamente súper funcionales. para, Sí. sobre todo práctico y que os funcione. Decías antes, al principio, que trabajabas mucho el tema de keywords y tema de keyword research para elegir los catálogos de los productos, para elegir un poco, elegir esos productos que queréis incluir en vuestra página web, en vuestra tienda online. Me gustaría saber un poco también qué otras estrategias os sirven, ¿no? Porque imagino, bueno, Google SEO, todo el tema de SEO trabajaréis bastante, sobre todo para posicionaros. Trabajaréis también la parte del branded content, con blog, con comparativas, pero ¿qué es lo que más funciona? Aparte del inbound marketing que generáis, ¿qué otras estrategias de marketing os funcionan? Porque también tenéis un público, lo tenéis mixto un poco, B2B, B2C, trabajaréis diferente forma para cada tipo de público, ¿no? Efectivamente, mira, nosotros siempre, aunque cada vez vamos haciendo más excepciones, sí que es cierto que siempre pensamos en el cliente profesional, ¿vale? En que somos un e-commerce B2B y que tenemos que conseguir esa captación de cliente y que tenemos que trabajar también ese pedido de recurrencia del cliente profesional, que es la gran diferencia con las ventas a particular, que nosotros, por el tipo de producto que trabajamos, casi siempre es un producto que nuestro cliente utiliza en su actividad profesional, en su día a día o en su semana a semana, ¿vale? Entonces, por un lado, a nosotros lo que tenemos ya requete comprobado es que nos funciona mejor trabajar bien el SEO on page, ¿vale? El SEO de posicionamiento de producto, de posicionamiento de categoría de producto. Eso lo dije el otro día en la charla y bueno, el compañero que estaba al lado mío nos dice, fíjate, a mí me pasa justo lo contrario. Y dice, no trabajamos prácticamente el posicionamiento de categorías y nos centramos en producto. Era una parafarmacia. En nuestro caso, nos funciona muy bien el posicionamiento de categoría de producto, ¿vale? Y luego seguimos trabajando igualmente el posicionamiento de producto. Pero el SEO orgánico es el que
nos está creciendo mes a mes y además de forma exponencial, y sin embargo, el gasto que hacemos en campañas de pago no es, o sea, no crece de la misma forma ni la inversión en tiempo, ni desde luego la inversión en dinero. Nos hemos dado cuenta que por nuestro tipo de producto, las búsquedas que hay, etcétera, etcétera, el parámetro de gasto más porcentualmente tengo mejores resultados, No, no funciona. no funciona, no funciona. No funciona. Evidentemente, seguramente, pues las campañas que hacemos y trabajamos, pues habría opiniones profesionales que dirían, bueno, es que a lo mejor habría que orientarlas de otra forma, hacerlas de otra forma, igual no las estáis haciendo bien, por supuesto, eso todo puede ser. Pero desde luego nos funciona mejor el posicionamiento orgánico. Nosotros tenemos una media de aproximadamente 100 clientes nuevos mensuales, ¿vale? 100 clientes nuevos mensuales, que de esos hay un porcentaje muy alto que es profesional. Claro, para nosotros ese es el oro con el que contamos, porque es un cliente, lo que digo, que luego hay que trabajarlo. Entonces, en lo que nosotros no estábamos contentos era en la relación que teníamos con ese cliente una vez que nos compra o simplemente una vez que conseguimos que nos visite. Porque, por ejemplo, el trabajo posterior de email marketing, que también es una pata importante para nosotros, lo hacíamos a cascoporro. A discreción, ¿no? A cascoporro, a discreción, A sí, sí. saco. Sí, Y además, nos inventamos directamente tenemos 10.000 mandamos 10.000. Y las escucha, y molduras. lo mismo una promoción de lo que hablo antes, una cinta adhesiva, de una herramienta o de una máquina que vale 20.000 euros. Lo mismo para todo el mundo. Muy bien. Entonces, en eso sí que el año pasado implementamos ya y llevamos todo este año trabajándolo, una herramienta de, como hay que ponerle nombres en inglés a todo, de marketing automation. Entonces, que trabajamos con Connective, Ujú. para automatizar todos esos procesos de golpeo que nosotros buscamos en ese cliente. Entonces, nos queda, es una de esas herramientas que hemos hablado antes, que te decía Javier, que si tienes una herramienta potente como Connective, y la verdad es que la herramienta es una pasada, necesitas una persona que esté con esa herramienta, que se pelee con ella, que aprenda a utilizarla. Bueno, pues nosotros nos esforzamos en tener una semana, o sea, una reunión a la semana en la que el equipo, ¡pum!, paramos, la tenemos los martes a las 10 de la mañana, ¡pum!, se para a Connective. Y hablamos y decidimos, y luego esa persona, claro, tiene ahí un flujo ya de información entre todos y ya tiene una semana por delante para trabajarla. Bueno, Muy bien. pues se trata de intentar conseguir esa recurrencia y ese potenciar a ese cliente profesional de la forma en la que antes habría sido una llamada de teléfono. Oye, hemos visto que has comprado esto, que estuvimos pensando en hacerlo de forma telefónica, pero nos pareció inviable. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo a través De Connective, pues, ¿no? Muy de bien. Connective y a ver cómo funciona. Automatizando el flujo, sobre todo de, oye, he visto que has comprado este producto, funciona la herramienta, tienes similitudes de comprar este otro tipo de categorías, creas el journey, ofertillas del día de tu cumpleaños. La verdad que es muy cómodo esa herramienta, Así es, funciona así es, así es. estupendamente. Funciona estupendamente. Y entonces, para una pregunta, para retener entonces a esos clientes B2B, ¿cuáles son las principales diferencias que ves tú entre un cliente B2B y B2C? ¿Cómo es las diferentes formas de impactarles? Pues mira, nosotros hicimos el año pasado lanzamos un producto que se nos ocurrió aquí, era una combinación de material que ya tenemos para otras cosas y un sistema de trabajar ese material que también lo utilizamos para otra cosa. Y son unos marquitos automontables que los fabricamos a la medida que nos pide el cliente. Ujú, Cuando tú, por ejemplo, compras no sé, un fotolienzo, ¿vale? O ujú. te regalan un fotolienzo de tu aniversario y te regalan el típico lienzo con un bastión de Madrid y ya está, pero no tiene marco, ¿vale? Y oye, le quiero poner un marquito, bueno, pues puedes ir a la tienda de marcación que es nuestro cliente o, oye, mira, busco por internet, bueno. Nosotros ese producto lo lanzamos pensando en el profesional, ¿eh? Pero es un producto que
es la primera experiencia que hemos tenido de un producto que lo lanzamos y al mes estaba vendiendo todos los días. Todos los días, todos los días, pum, 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 pum. Y es un producto que va todos los días, todos los días, todos los días. Y tiene un porcentaje muy alto de venta para cliente final. Ujú. Entonces, ese cliente nos hemos dado cuenta que por mucho que nosotros intentemos, su relación con Moldiver termina el día que recibe ese producto, lo monta, lo cuelga y si conseguimos, que la verdad es que es también la primera vez que estamos explotando ese lado de la relación final con el cliente y nos manda una foto o hace un comentario, etcétera, etcétera, Ujú. pero lo normal es que termine nuestra relación con él porque su necesidad era ese marquito para ese Ujú. fotolienzo o para una pintura que había pintado. Bueno, si es un pintor que es un pintor aficionado, que pinta de vez en cuando, bueno, conseguiremos que tenga una cierta recurrencia. Pero la mayoría de las veces la relación con el cliente particular termina el día que nos puntúa, porque nosotros sí que intentamos que obtengamos el feedback de la relación que ha tenido Importante. con nosotros y la mayoría de las veces ahí termina. El cliente profesional, lo que te he dicho antes, Javier, es diferente. Nosotros sabemos, porque lo sabemos, que muchos de los productos que tenemos los consume. Entonces, tenemos que conseguir generar marca para ese cliente. Y en eso sí que son pues las campañas de email que hacemos, siempre las combinamos con alguna jugada offline de las clásicas, o sea, nos gusta acompañar algunas promociones con regalos físicos que reciba el cliente, nos gusta acompañar los pedidos con folletos en papel que te ofrezcan una serie de ventajas en varias fases temporales de forma que te obligue a tenerlos por ahí colgaditos y tengas ahí. Nos gusta meter material de oficina en los pedidos, pues una libretita. Al final tenemos que generar marca de la forma en la que siempre se ha Ujú. hecho para que el cliente al que no le sonaba antes la marca Moldiver de repente le empieza a sonar y que vaya recibiendo nuestras promociones de correo electrónico, simplemente nuestros avisos de hay un nuevo post en el blog, infórmate de esto, de lo otro, y que si ya cubrimos una necesidad que él tenía, pues si más adelante vuelve a tener necesidades que las va a tener y que nosotros sabemos que tenemos producto Ujú. para ello, bueno, pues que al final, ostras, ¿y esta gente de Moldiver? Voy a mirar a qué precio, es que esa es la clave también. Voy a mirar a qué También. precio tienen este producto. Oye, pues mira, si se cuadra el círculo y, y además tenemos un precio competitivo, pues ya tenemos esa recurrencia conseguida. El recuerdo de marca. Al final somos personas y nos siguen gustando las mismas cosas de hace 25 años. Cambiarán los canales, pero al final seguimos siendo personas en este caso. Y Sí. nos Mira, gusta y que... además, nosotros hemos tenido una evolución que ha sido a veces dolorosa, y es que hemos tenido que reconducir a nuestro cliente habitual, que algunos de ellos pues nos llevan comprando desde hace 20 años, y le hemos tenido que decir, oye, hace ya unos años que nosotros pedidos telefónicos no cogemos, hace ya años. Ujú. Pero ahora le hemos tenido que decir, oye, ¿te acuerdas que te dije que los pedidos solamente por correo electrónico? Bueno, pues se ha acabado. Ahora ya los pedidos solamente los aceptamos por web. Y eso es así, ¿eh? O sea, hemos tenido conversaciones y conversaciones para que al cliente de siempre entienda que seguimos siendo la gente de siempre, que tenemos el producto, que intentamos trabajarlo con el mismo cariño, etcétera, etcétera, pero que si te gusta el producto, que si te gusta el precio, que si te gusta el servicio, tienes que comprar por la web, no puedes comprar de otra forma. Y en esas algún cliente ha decidido que no, y aquí le hemos dicho, bueno, son pérdidas controladas, Ujú. pero tenemos que conseguir que nuestro sistema de funcionamiento no se modifique por nada. Sí, que esté Y bueno, automatizado de esa forma. Yo recuerdo haber visto varias ocasiones de guiar en la compra web en una tienda B2B, con lo cual no tiene nada de malo. lo hacemos aquí a Eh, diario, ¿eh? A sí, diario. sí, totalmente. Néstor, 25 años creando proyectos, 6, 7 años ya con la tienda online, pasando del millón, intentando llegar a los 3 millones en 2024. ¿Cuáles son un poco los aprendizajes más importantes que has tenido durante toda esa trayectoria, este camino emprendiendo? Pues mira,
por ejemplo, una de las cosas que comentaba el otro día es que primero me he dado cuenta lo necesario que se convierte, llegado a este punto, en delegar cosas que luego te pones a pensar y dices, joder, pero ¿cómo podíamos estar, en mi caso, cómo podía estar eh, todavía encargándome de esto, de lo otro, de esto, de esto? Entonces, delegar es absolutamente fundamental, Ujú. porque cada vez soy más consciente de lo que es importante que yo esté pendiente, ¿vale? Entonces, la delegación es fundamental. Otra de las cosas que tengo clarísimo también es que necesitamos invertir antes de tener los recursos para esa inversión. Es decir, que si pensamos que vamos a necesitar una persona extra para poder coger una velocidad de funcionamiento X, o necesitamos lo que sea, una herramienta nueva, incluso en nuestra parte de producción, que por supuesto es mega importante, si hace falta invertir en nuevos materiales, etcétera, etcétera, que tenemos, iba a decir el atrevimiento, pero ya no es el atrevimiento, o sea, que es necesario invertir para que esa inversión genere los recursos y no podemos estar esperando a disponer de los recursos para poder hacer la inversión. O sea, tenemos que ir siempre un pasito por delante de lo que vemos que vamos a necesitar, un pasito por delante tiene que estar ahí la empresa. Ujú. Y bueno, y prudencia. Yo siempre he sido un tío prudente. Eso no significa bueno, pues que no sea, que no sea un poco a veces temerario en algunas decisiones que tomamos a nivel comercial, pero siempre con prudencia. Y luego análisis, porque es otra de las cosas que no habíamos hecho nunca, lo reconozco. Nos hemos acostumbrado a analizar métricas diariamente, a analizar otro tipo de métricas semanalmente, a hacer reuniones mensuales, a poner, y además, eso sí, englobar con toda la gente, a poner negro sobre el blanco cada mes lo que estamos haciendo, cada trimestre lo que estamos consiguiendo. Analizar. Y nos vamos dando cuenta que analizando salen cosas de las que no te dabas cuenta. Ese Mm. momentito en el que paras, no hace falta. Es que además, mira, una de las cosas que no hacíamos aquí era reuniones de equipo. Por ejemplo, hacíamos, oye, mira, una reunión al año de todo el mundo y a lo mejor había alguna reunión de equipo cuando algo iba mal. Pero me parece, o sea, absolutamente fundamental. Reuniones de equipo, de microequipo o de todo el equipo, no pasa nada. Y una reunioncita y avanzas y sigues. Y otra reunión, sabiendo que la tienes para algo, ¿eh? Ujú. Bueno, pues esas cositas las hemos ido aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Pues súper interesante la historia de Moldiver, que vaya, sobre todo, a alcanzar esos 3 millones ahí en un par de añitos, en menos de un par de añitos, en año y medio aproximadamente. Y Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos el proyecto. La verdad que muy interesante, sobre todo esa mezcla B2B y B2C y a seguir creciendo con el proyecto. Nada, Javier, muchísimas gracias a ti por llamarme y por contar conmigo. Estoy a tu disposición, por supuesto. Estoy a disposición de cualquier persona que nos esté viendo y que tenga una duda. Soy gente de ayudar, así que, y como digo, siempre digo, si ofrezco ayuda, significa que el que necesita ayuda la puede pedir, que no tiene que estar luego, oye, perdona, no, que a mí me ha venido muy bien la ayuda de gente que ha pasado por nuestro camino bueno, Mm. y que estamos aprendiendo. Yo no soy para nadie para enseñarle nada a nadie, faltaría más, pero lo veo en cada congreso y cada foro a los que vamos, que las experiencias de unos a los otros nos valen, madre mía, como si fueran mandamientos. Así que Sí, sí, aquí es estoy para oro. quien me necesite. Es oro, es oro. Pues muchísimas gracias por tu ofrecimiento, Néstor, y sobre todo lo bonito de este mundo, que es un entorno sobre todo muy colaborativo, muy de compartir conocimiento, como en esta entrevista, de contar tu historia. Muchísimas gracias y hablamos pronto. Seguimos muy atentos a tu proyecto. Muy bien, Javier. Pues venga, a por otros 50 pos, ¿eh? A por otros 50 posts y a por otros 25 años por tu lado, casi. Que Un nos abrazo sigamos fuerte, viendo. Néstor.
Venga, un abrazo, cuídate. Chao, Hasta adiós. luego. Chao. Y con esto ya llegamos al final sobre la historia de Néstor y de Moldiver, lo que supone tener un proyecto que ya ha superado el 1.000.000 de euros de facturación y que esperan triplicarlo en un par de años. Por cierto, ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.